A ver si- ahí está. Ya. Entonces, comenzamos. Bueno, en esta ocasión, para la conferencia invitada, tenemos al doctor Javier Contreras, quien es profesor de nuestro Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. Él recibió su licenciatura en Matemáticas y magíster en Estadística en por la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo su doctorado en Estadística por la Universidad de Valparaíso. Bueno, él también actualmente es el director de nuestro programa de doctorado en Estadística de departamento desde el comienzo de este año. Y él ha sido autor ya de más de 45 artículos científicos. Ya su área de interés de investigación principal son la serie de tiempo, la teoría de información y el análisis multivariado. Sí. Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Y bueno, agradezco a Germán y a la organización por invitarme y darme el espacio para hacer esta presentación. Bueno, yo escogí este trabajo para presentarlo en esta sección. Bueno, como se puede ver en el título, acá hay tres conceptos que están relacionados. O sea, hay una parte estadística que es la distribución de Lerch que aparece al comienzo. Hay un aspecto de teoría de información, ¿ya? Con que está basada la distribución. Y hay una aplicación, que en verdad esta aplicación es lo que motivó el desarrollo teórico. La aplicación está basada en el juego de la vida que ha creado John Conway. Para aquellos que no lo conocen, el juego de la vida, esto no tiene nada que ver con el tablero, ¿ya? Esto es un juego, nació como una simulación, ¿no? En verdad no es un juego. Es un juego que trata de representar cómo es la vida de los organismos, ¿ya? Específicamente en las células autómatas. Entonces está basado digamos, en dos dimensiones, donde está formada por grillas, ¿ya? O celdas. Entonces, en una celda, él ocupa una célula que puede estar viva o muerta, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa el juego de la vida? Bueno, se basa básicamente en cuatro reglas, que es la que estoy proyectando acá, que puede generar cuatro fenómenos. Una puede ser bajar la población, ¿ya? Es decir, que muera la célula. La otra puede ser que haya una sobrepoblación, es decir, en una siguiente generación puede crearse células. La otra, cuando hay una interacción entre células, puede haber una reproducción, ¿ya? Y la otra es que ocurra el fenómeno de que se mantenga intacta una célula, es decir, sobreviva, ¿ya? Entonces, esto se puede apreciar mejor en esta figura. Como pueden ver, las cuatro reglas que se observan ahí se ilustran en los cuadros, ¿ya? Y ahí se puede ver que la primera es la que hace que muera la celda azul, o que haya una sobrepoblación, o que haya reproducción, como pueden ver ahí, ¿ya? O que no haya ningún cambio. Entonces, estas reglas básicas se han utilizado, bueno, como dije, lo inventó John Conway, que es un matemático británico que falleció hace un par de años recién. Y él es famoso por este juego, ¿ya? Y es famoso porque este juego se ha utilizado desde el año 1970, que fue creado, durante los 50 años hasta el día de hoy, sigue siendo utilizado en muchas simulaciones y en muchos algoritmos computacionales y
y también en aplicaciones en biología, sobre todo, y en ciencias sociales, sobre todo en aspectos de población. Por ejemplo, por dar un ejemplo, yo escogí estos de acá. En la figura de la izquierda se puede apreciar un poco cómo se simuló en Europa, ¿ya? Eh, la interacción que pueden haber células que pueden representar algo. Puede representar una pandemia, puede representar personas incluso, que produzca, por ejemplo, la inmigración de personas de un país a otro, o algún tipo de interacción, cualquiera. En la segunda, en la gráfica de la derecha, se puede apreciar una simulación donde puede producirse que la población aumente y no deje de aumentar, ¿ya? Es decir, hay un núcleo que está como concentrado en medio de la gráfica, entonces puede seguir aumentando si se dan unas condiciones iniciales ideales para ello, ¿ya? Entonces, ya sabiendo el juego de la vida, han habido autores que les ha interesado esta forma de modelar la población o la comunidad de células autómatas, y se han fijado en la parte estadística. La parte estadística, ellos han encontrado que existe generalmente, cuando empieza a desaparecer una población, el decaimiento sigue un decaimiento lento. Y ese decaimiento lento lo reprodujeron a través de la distribución de Power Law, o ley de potencia, ¿ya? También llamada ley de Zipf, ¿ya? Entonces, volviendo al título, ¿qué significa la distribución de Lerch? Acá en este trabajo, la distribución de Lerch va a tratar de generalizar la ley de Power Law, ¿ya? ¿Y cómo nace la distribución de Lerch en este caso? Es con un enfoque de teoría de información. Vamos a ver el mecanismo cómo encontrar esta ley, esta nueva ley que generaliza la Power Law, y luego vamos a aplicarla al juego de la vida, ¿no? Entonces, voy a comenzar hablando un poco de los aspectos teóricos de la teoría de información, específicamente el principio de la máxima entropía. La máxima entropía, que no es la que aparece acá, la máxima entropía es la más conocida, que es la teoría de información que trata de encontrar la información máxima, ¿ya?, que pueda haber en un conjunto o un vector de probabilidades que están definidos sobre una variable aleatoria. En este caso estamos hablando de una variable aleatoria discreta, ¿ya?, donde está asociado un conjunto de estados, ya que en este caso se llama pi sub t, que es la probabilidad asociada a la variable aleatoria x sub t. Entonces, la entropía no simétrica, ¿ya?, es una generalización de la entropía clásica de Shannon, que la única diferencia acá es que se está ponderando la probabilidad por una función auxiliar. Esa función auxiliar, que se llama beta, llamada información auxiliar, podría interpretarse como una perturbación de la probabilidad, ¿ya?, y que es la que le da el nombre a la entropía no simétrica, ¿bien? Entonces tiene la característica de que, bueno, la sumatoria de estas probabilidades tiene que dar 1, y que la función auxiliar tiene que ser positiva. Bueno, este enfoque lo propuso Liu en 2 artículos publicados en 2008 y 2009. Bien. Algunas propiedades de esta entropía no simétrica puede ser, por ejemplo, que si uno escoge una función específica dada por beta, se puede representar la entropía no simétrica en torno a una divergencia de Kullback-Leibler, que permite comparar entre 12 de probabilidades, ¿no? En este caso, entre pi y entre teta, ¿no? Y por lo tanto, sabemos que la divergencia de Kullback-Leibler no puede ser negativa, entonces concluimos que la entropía no simétrica tampoco lo es, ¿no? Segunda propiedad es que por las propiedades de logaritmo que tiene la entropía no simétrica, por la propiedad del logaritmo se puede separar en 2 partes, como se puede apreciar ahí. La primera parte es la definición de la entropía de Shannon,
y la segunda es lo que se le llama la negentropía, o es la cantidad que hace que la entropía de Shannon deje de ser simétrica. ¿Bien? Y en este caso, por eso que se llama, vuelvo a repetir, entropía no simétrica. Ahora bien, si beta, obviamente si la función auxiliar es 1 para todo t, esto se anula y volvemos a la entropía de Shannon, que es la básica. Y hay una tercera propiedad que se puede, por la segunda propiedad se puede acotar, ¿no? Se puede demostrar que esto está acotado entre 0, ¿sí? y esa cota superior que aparece, ya que es la entropía de Shannon. Bien, entonces, ahora ya sabiendo la entropía no simétrica, ahora procedemos a aplicar el principio de máxima entropía no simétrica. ¿Ya? Este principio se basa en considerar multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Que está dada por la segunda componente de esta expresión, que básicamente se impone la condición de que la suma de las probabilidades sea 1. ¿Ya? Pero acá, obviamente, para maximizar esta función g, tenemos que derivar con respecto a las probabilidades, que son nuestros parámetros de interés. ¿Ya? Al derivar esa expresión, e igualar a 0, se encuentra como solución de que las probabilidades tienen esta forma. ¿Ya? Por lo tanto, van a depender exclusivamente de la suma, ¿ya? De los m estados, en este caso, de la función beta, es decir, la función auxiliar. Bien, entonces corresponde esto como una normalización de la inversa de beta. Bien. Entonces, si nosotros queremos encontrar el máximo, al evaluar esta función, en la primera ecuación, la que vimos en la diapositiva anterior, se obtiene como solución de que la entropía máxima, o la entropía no simétrica máxima, está dada por esta expresión, ¿ya? Por el logaritmo de la suma de la inversa de la función auxiliar. Entonces, este enfoque permite generar estratégicamente nuevas distribuciones. Ahora vamos a pasar a explicar un poco la distribución que nos interesa, que en este caso es la distribución de Lerch. La distribución de Lerch está basada en es una representación unificada, o sea, generaliza, como dije anteriormente, la ley de potencia, o la power law, o la distribución discreta así. Y eso lo hacen a través lo hicieron estos autores, Garg et al., a través de la función z de Hurwitz-Lerch, que está dada por esta función. Esta función está representada cuando m tiende a infinito, ¿ya? Entonces, obviamente esta sumatoria siempre converge, siempre y cuando se cumplan estas condiciones para los parámetros de interés. En este caso son 3 parámetros de interés, que son el parámetro R, el parámetro gamma y el parámetro alfa. ¿Ya? El parámetro alfa, gamma y R, bajo ciertas condiciones se puede reducir a las distribuciones más básicas, como power law o SIP, y otras más, ¿no? Entonces, de acá nace la función de probabilidad de Lerch. Es decir, considerando esta función de z, en el denominador tenemos el núcleo, el mismo núcleo de esa función, ¿ya? Y dividido por esto, es decir, es la función pero normalizada. Y esta función de Lerch está estudiada, bien descrita por los autores Zornig y Altman, donde proponen esta unificación, esta distribución que genera las otras distribuciones discretas, y además proponen el método de momento para estimar. Bien, entonces, siguiendo el enfoque de Liu, que mencioné anteriormente para el principio de máxima entropía, si uno en particular escoge la inversa de la función auxiliar, es decir, beta t está dada por esa función, y uno la reemplaza en la ecuación 4, en la que está acá, ¿ya? Entonces uno obviamente debiese obtener la distribución de probabilidad de Lerch, ¿ya?
Entonces, sin embargo, para un m finito, o un m muy grande. Entonces, en ese caso, al evaluar esa función pi sub t en la solución, se puede obtener la máxima entropía dada por esa expresión. ¿Ya? Es decir, va a ser el logaritmo de la función z. Bien. Esto nos permite algunas propiedades del resultado que acabamos de encontrar. Es cuando nosotros podemos jugar un poquito con los parámetros. Por ejemplo, si el parámetro alfa, que era la potencia, recuerden, si uno la tiende a cero, existe una solución, ¿ya? Y que va a depender del logaritmo para un m finito. Por eso que la condición que yo les mencioné de que m debiese ser finito y de ser mayor o igual que 1 para que esté definida la entropía, esta entropía no simétrica de manera no negativa. ¿Bien? Y asumiendo también los valores que acá observamos, con r igual a 1 y gamma mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué pasa si, aparte de aplicar el límite cuando alfa tiende a 0, hacemos lo mismo, pero para m tendiendo a infinito? En ese caso, tendríamos que ocupar la ley de progresión geométrica, y también se encuentra una solución, siempre y cuando el módulo de R, o el valor absoluto de R, sea menor que 1. Y eso para que esto no se indefina, lo que está dentro del logaritmo. Ahora, como una tercera propiedad, ahora, ¿qué pasa si específicamente cogemos el valor 1 para R? En la diapositiva siguiente se va a entender por qué R es igual a 1. Eso da origen a que la función de z de Hurwitz-Lerch, que mencioné al comienzo, se transforme en la función z de Riemann. ¿Ya? Porque la función z de Riemann está definida como se muestra ahí al final. Y esas soluciones de esa función se pueden encontrar en cualquier libro de ecuaciones, por ejemplo, de Abramovich o de Grashte. ¿Ya? Entonces, lo que yo le mencionaba, por ejemplo, que de la distribución de Lerch se pueden encontrar casos particulares que son altamente utilizados en la literatura. Por ejemplo, la primera, la ley de Powell o de tipo SIF, también llamada Pareto, escogiendo estos parámetros y a la columna de la derecha aparece la función de distribución. Otro caso es cuando gamma es positivo, es decir, distinto de cero, se tiene la ley de Sif-Mandelbrot. También un caso un poquito más específico es la distribución de Good, que aparece ahí, y también la distribución de Z, que claramente, como les mencioné, depende de la función Z de arriba. Bueno, a modo de paréntesis, estos autores se le ocurrió, por ejemplo, igualar los coeficientes, ¿ya? En tanto de la distribución SIP como la distribución Z, y encontraron una relación bastante interesante con respecto a los coeficientes, particular a la potencia alfa. Ellos encontraron una ecuación de un polinomio de segundo orden, que al resolverlo, da origen a dos posibles soluciones que aparecen ahí a la derecha. Entonces, sabiendo que alfa no puede ser negativo, ¿ya? Esto por la función de Lerch, como se menciona ahí, alfa debe ser mayor que 1, solamente hay una solución en este caso, sería 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y eso efectivamente es el número dorado, el famoso número dorado o el golden number que fue fallado por Fibonacci, ¿ya? Entonces, acá está lo que les mencionaba, y si nosotros evaluamos ese valor, ese que le llamamos phi, lo evaluamos en la máxima entropía, podemos encontrar esa constante. Bien, ahora viendo cómo se comporta la distribución de Lerch, esa generalización obviamente permite encontrar mayor flexibilidad, digamos, que la ley de Power, o la Power Law.
Acá se muestran distintas curvas para paso 1 hasta 7. Y se puede ver que hay decaimientos, algunos más rápidos que otros. Acá destaqué en color rojo la que fue evaluada con el número dorado, ya que más o menos pasa por el medio, o sea, está más o menos entre el medio de las otras curvas. Y hay algunos casos, bueno, interesantes que había mostrado en la tabla anterior. Ahora, ocupando esos mismos parámetros, se puede evaluar la entropía máxima o no simétrica, que se puede apreciar de que es positiva o no negativa, y va a aumentar más rápido en otros casos, específicamente para cuando el parámetro alfa es muy bajo, ¿ya? En este caso 0,25. Ahora, considerando un gráfico tridimensional entre los pasos m y alfa, se puede apreciar de que, claro, que cuando aumenta m, tiende a estabilizarse las curvas en torno a una asíntota, ¿ya? Pero el crecimiento, obviamente, va a estar dado por el parámetro alfa. Bien, dado esto, ahora apliquemos un poco esto al ejercicio que yo les comenté al principio, que es el juego de la vida. Y se hizo acá un estudio de simulación básico. Es básico porque en el juego de la vida uno puede tener distintas configuraciones, infinitas configuraciones, mejor dicho. Como les mencioné al principio, puede haber una configuración que permite que la población crezca enormemente, pero si uno distribuye, en este caso, si uno distribuye de manera aleatoria en el cuadrante, es decir, utilizando una población inicial de tipo Bernoulli, con distintos valores de probabilidad, van a estar distribuidas de manera uniforme en la tabla o en el cuadrante. Entonces, si ese es el caso, la población para los siguientes tiempos, ¿ya? Desde t igual a 2 en adelante, en ese caso vamos a tener la distribución de Lerch. Acá yo le puse, esto está proporcional, porque la función de Hurwitz-Lerch z, eso pasa a ser constante en este caso, porque no depende de t, donde el t sería en este caso el tiempo. Entonces la idea acá es tratar de ajustar esta función para encontrar los parámetros R, gamma y alfa. Entonces, dada la condición de tipo no lineal, que es como se puede apreciar en el denominador de la ecuación 12, se tuvo que recurrir al algoritmo de Gauss-Newton, ya que es comúnmente utilizado en regresión no lineal. Entonces, para ello requerimos de valores iniciales, que están indicados por este vector, para empezar a iterar el algoritmo de Gauss-Newton. Esos parámetros iniciales son detectados por una inspección visual. Por lo tanto, podemos estimar la entropía máxima no simétrica con los parámetros ajustados evaluándolo. Y acá consideramos un número de pasos desde t igual a 1 hasta m, o sea, el máximo va a estar evaluado en 200. Ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos, por ejemplo, que gamma fuese 0? ¿Ya? El parámetro gamma, es decir, los tres parámetros que teníamos anteriormente, gamma los fijamos en 0. Entonces eso va a reducir al modelo de Wood que vimos en la tabla, que es un caso particular. En ese caso, ahí esta ecuación, la ecuación 12, ya no sería no lineal, es decir, es posible linealizarla aplicando un logaritmo. Es decir, un modelo de regresión lineal de tipo log-log permitiría estimar estos parámetros. Y por lo tanto, las estimaciones van a estar dadas directamente por los valores que aparecen ahí en esa ecuación. Y la regresión lineal se puede estimar con mínimos cuadrados ordinarios. Bien, acá entonces voy a ilustrar algunos, acá aparecen los pasos donde t vale el tiempo, o sea, desde el paso 10, nos saltamos al paso 25, al paso 100 y al paso 200, que es el último,
pero utilizando una población baja, es decir, un 10% de probabilidad. Entonces, al principio, claro, se puede apreciar una mayor cantidad, pero se pudo apreciar de que no desaparece, o sea, a pesar de que consideramos 200 pasos, no desaparece la población viendo el último cuadro. La siguiente figura considera una probabilidad un poco mayor, estamos hablando de 0,25, y ahí se puede apreciar que hay una mayor población, pero esa, como aparecen aleatoriamente, quedan células que están muy juntas entre sí, puede ocurrir, hay una posibilidad de que se eliminen entre sí, por lo tanto, se ocurra una de las reglas del juego de la vida que haga que se reduzca la población, como se puede apreciar dramáticamente acá desde la figura de la izquierda hacia la derecha. Ahora, si consideramos una probabilidad de 0,5, que es una probabilidad más o menos intermedia, ocurre un fenómeno más o menos similar al anterior, pero obviamente con una mayor población, como se puede ver en la primera figura. Ahora bien, si la probabilidad es 0,75, eso es un caso totalmente extremo al primer caso, donde hablamos de una probabilidad de 0,1. Está tan llena la tabla o la cuadrícula que es muchas las interacciones entre las células, por lo tanto hubo una eliminación, como se puede ver acá, y casi hacia la extinción. Bueno, en las figuras que podemos ver ahora, trato de ilustrar un poquito el decaimiento que tiene la población para esas probabilidades que vimos recién. Por ejemplo, para la probabilidad de 0,1, no necesariamente ocurrió un decaimiento lento y no se extinguió para nada la población. Caso contrario a lo que se puede apreciar cuando la probabilidad es 0,25, donde al aplicar, acá la escala de estos gráficos son de tipo log-log, para considerar el modelo de Wood, ¿no? Entonces, la curva roja corresponde a la ecuación que mostré hace poco sobre el modelo de Wood. Entonces se puede apreciar que para el gráfico de la izquierda no se ajusta muy bien, dado el comportamiento que tiene la comunidad. Mientras que el gráfico de la derecha sí posee un decaimiento rápido, ¿ya? Y tiende hacia cero la población. Lo que se ve en amarillo es el modelo de Wood, pero evaluado en el número dorado. Entonces se puede apreciar que la pendiente hipotética, digamos, del número dorado, tendría que ser un decaimiento muy, muy rápido, ¿ya? Mucho más rápido que el que se puede apreciar en esta población. Ahora, considerando las otras probabilidades, en la probabilidad 0,5 ocurre un fenómeno similar al anterior, pero con la pendiente, digamos, el decaimiento no es tan rápido, mientras que la probabilidad con 0,75, eso impide que haya células que se eliminen, ¿eh? Por lo tanto, ahí existe el fenómeno de sobrevivencia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si uno compara con el modelo no lineal, que en este caso está relacionado a la distribución de Lerch? La distribución de Lerch funciona muy bien para los casos donde la probabilidad es 0,25 y 0,5, es decir, cuando hay una cantidad razonable, es decir, no es extrema como lo que mencioné anteriormente. Por lo tanto, muestra ahí que hay un decaimiento lento de la población, ¿no? Y podemos ver que la distribución de Lerch tiene un ajuste razonable, que va a ser ilustrado, digamos, en esta tabla, resumen. Se pueden apreciar en los R cuadrados ajustados que aparecen ahí. La distribución de Lerch tiene un rendimiento superior al modelo de Wood para esas poblaciones. Y también se puede apreciar de que la entropía tiende a maximizarse para ciertos casos. Por lo tanto, se puede cuantificar la cantidad de información de una población, o del comportamiento o la dinámica que tiene una población de células. Bien, ahora para ilustrar un poco un poco más general los resultados. En la gráfica se puede apreciar
cómo fluctúa en cuanto a probabilidades, ¿ya? La cantidad de observación, según la cantidad de células, ¿ya? Entonces, en lo que está en rojo, ahí es donde se concentra el buen ajuste, ¿ya? Del modelo. Es decir, si es muy extremo, o sea, cercano a cero, hay problemas. Mientras que si la probabilidad excede el 0,6, se puede haber un poco más, un ajuste un poco más malo, ¿no? Y eso radica un poco en el exponente alfa, ¿no? Que se puede apreciar en el panel B. Para ciertos valores de alfa, tiende, por ejemplo, cuando ajusta mal el modelo, el parámetro alfa de hecho fue menor que cero, y eso no es consistente con nuestro supuesto. Sin embargo, donde el modelo sí ajusta bien, el exponente alfa es positivo y no supera el valor de 1, de hecho. En este panel C, acá aparece la entropía máxima, ¿ya? Que se puede apreciar de que en los valores, cuando la probabilidad es cercana a 0,5, o en verdad 0,4, la entropía tiende a ser menor, ¿ya? Por lo tanto, podemos pensar que la entropía se maximiza, es mayor en los extremos, cuando las probabilidades son pequeñas o son muy altas. Por ejemplo, 0,7. Entonces, voy a discutir un poquito algunas conclusiones del trabajo. El enfoque de teoría de información dio un enfoque, digamos, nuevo para el estudio de sistemas autómatas. En este caso, el juego de la vida. Y particularmente, este principio generó una familia de distribuciones de tipo Lerch que está basado en la función z de Hurwitz-Lerch. También, lo bueno de esta distribución es que permite generar otras posibles, donde la distribución de Good fue la que obtuvo el mejor rendimiento para ciertas probabilidades, y lo importante es que generalizó la teoría de la ley de potencia, o ley de Zipf. Otras conclusiones es que la entropía no simétrica permite obtener un índice, ¿ya? O una medida global de desorden que es generada por una comunidad. Entonces, las condiciones, eso va a depender mucho de las condiciones iniciales que nosotros le demos a nuestro simulador. Se pueden probar infinitas condiciones y se pueden hallar nuevas distribuciones, ¿ya? Uno no se puede limitar a esta familia de distribuciones. Pueden ocurrir otros fenómenos. De hecho, hay autores que han extendido las reglas del juego de la vida y han permitido obtener un comportamiento más extraño, o sea, más complejo. Y eso requiere estudios más complejos. Bueno, como yo les dije, hay un simulador que le llaman Glider, que está basado en un artefacto que dispara células, y eso lo consideran también como algo que permite que la población aumente. Y por último, han habido autores que también han considerado el número dorado, que les sirve como un parámetro de control, y que en este caso serviría como un parámetro de decaimiento, como para controlar una población, para que no decaiga de forma rápida o casi automática. Bien, ahora, sí, bueno, para los que se preguntaron sobre si existe alguna extensión del juego de la vida, muy recientemente, o sea, el 2019, este autor creó una extensión del juego de la vida para este tipo de fenómenos de célula autómata, pero tiene la particularidad de que las células tienen un nacimiento y mutaciones ya no en un cuadrante discreto como el juego de la vida, sino que ahora estamos hablando de espacio continuo y en tiempo continuo a la vez.
Obviamente eso se acerca mucho más a la realidad, pero fíjese que tuvieron que pasar casi 50 años para que haya esta evolución. ¿No? Desde el año 1970 hasta el 2019 se creó el juego Lenia. ¿No? Y acá yo ilustro unos ejemplos de comportamiento. Y si alguien está interesado, bueno, existe un código GitHub donde se puede simular esto, y está en código Python. ¿No? Probablemente tuvieran que requerir una plataforma poderosa para poder ilustrar este tipo de fenómenos, eh, ya que posiblemente R a lo mejor dudo un poco que lo pueda hacer. Y también se pueden encontrar en YouTube muchas de estas simulaciones. Entonces, como esto es, ahora la teoría que yo mencioné antes está basada en una distribución discreta. Ahora, para este tipo de fenómenos, el juego Lenia, tendríamos que pensar en distribuciones distintas, ¿ya? Que no estén evaluadas en tiempo discreto. ¿Ya? Acá estamos hablando de tiempo continuo. De hecho, el juego Lenia está basado en ecuaciones diferenciales estocásticas en tiempo continuo para poder generar esto. Y además usa funciones de suavizamiento para poder hacer esto. Entonces la teoría obviamente se pone mucho más compleja y requiere un estudio estadístico más complejo que el que se propuso en este trabajo. Bien, por último, solamente quiero mostrar la referencia. Acá aparece el paper original del juego de la vida del año 70, la teoría de la entropía no simétrica de Liu, la teoría de las funciones Z de Riemann o de Hurwitz-Lerch que aparecen ahí, y el paper de Lenia que aparece ahí al medio, y todo el trabajo que se presentó en esta diapositiva se puede encontrar en esta tercera referencia, que aparece publicada un par de meses atrás en una revista de matemática aplicada que se dedica a este tipo de fenómenos de células autómatas y fenómenos de fractales y caóticos. Bien, esa es mi presentación. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, Javier, a ti por tu presentación. Eh, Consultas, comentarios del público. Yo tengo una pregunta. ¿Se escucha o no? Sí, perfecto. Ya, es que en un momento se me cayó el internet, entonces perdí un poco la primera parte de la presentación. Sin embargo, no sé si tengo dos aspectos o dos preguntas más que nada. No sé si la habrán mencionado. El cuadrante que se ocupó para el juego de la vida tenía esa condición de como de ser un espacio infinito, como que cuando llegaba al final de un cuadrante aparecía en el anterior o no. Como no sé si se mencionó eso, no, creo que es una propiedad matemática, se me olvidó, que es parecido como una de una dona, si no me equivoco, ¿no? No, el cuadrante fue finito. Fue finito. Fue de 200 celdas por lado. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando la célula llegaba como al límite, moría en ese aspecto, ¿no? Era una de las condiciones. No, cuando llega al último paso, en este caso cuando m igual 200, Sí, porque se consideró el tiempo desde 1 hasta 200. Cuando llegó a 200, tendía a extenderse cuando la probabilidad o la proporción de células era equilibrada. ¿Ya? Es decir, si era muy baja la proporción de células, no necesariamente decae, ¿ya? Decaía la población. ¿Por qué? Porque ocurre el fenómeno de sobrevivencia. ¿Ya? Es lo que se ilustra en la primera figura acá. Tendía a no tender a cero, ¿ya? Es decir, se mantenía constante. Sin embargo, cuando la probabilidad aumentaba, por ejemplo 0,25, ahí se producía un decaimiento rápido de la población de células. ¿Ya? O lo mismo ya. en el caso P0,5 también ocurría eso, pero el otro caso extremo, cuando la proporción es muy alta, se eliminan muchas células
es decir, desde acá arriba, o sea, decaía rápidamente, pero se estabilizaba. Y eso debe ser por el fenómeno de sobrevivencia de células. Ya, ok. Mm. Y la segunda pregunta era con respecto a ver. Sí, hay una relación entre la cantidad de cuadrantes, o sea, me había mencionado que era de 200 por 200, pero eso se ve influenciado como si fuera existe una relación si fuera de 400 como por 400, los comportamientos de las distribuciones serían similares o habría variación en ese aspecto en la Sí, sobrevivencia. sí, sí, es una buena pregunta porque, bueno, yo probé una población mayor. No había mucha diferencia a considerar 200, ¿ya? Por eso yo me quedé con un cuadrante más pequeño, ¿ya? Pero probé con 400 o incluso 500 y, y el comportamiento no cambia tanto. El comportamiento está más relacionado en este caso a la forma, a la proporción, al valor de P. Ya, ¿Ya? Ay, ya, genial, muchas gracias. Así, por sí, porque si no, después el coste computacional es muy grande después y si una cantidad de cuadrantes menor, mejor seguir Claro, experimentando con esa cantidad. claro, exactamente. Gracias. Ujú. Javier, Sí, Reinaldo. hola, gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas bien puntuales. Una es si el proceso beta puede ser constante. En un cálculo rápido, en ese caso, la distribución pi sería una uniforme para n finito. No sé si es solo si eso. Eh, Si hace sentido eso. Y sí, parece que eso tiene que ver también con algo que un cálculo que hiciste por ahí cuando el alfa va para cero, que te lleva a que beta es constante. claro, en ese caso, por ejemplo, al principio yo mencioné que qué pasaba cuando beta fuera igual a 1. Si beta igual a 1, se eliminaba la simetría de la entropía, ¿ya? Y se reducía la entropía clásica, que es la de Shannon. Entonces, obviamente yo no seguí trabajando con el caso constante porque eso no me permitía generar la nueva distribución, que es la que sigue una ley de Power, ¿ya? Okay. Bueno, Okay. eso mismo me está Pero está preguntando. diciendo en alguna parte de que cuando beta es constante distinto de 1, supongo que debe ser finito en ese caso, o el m debe ser finito, porque Claro, parece que la máxima entropía se produce cuando la distribución de pi es uniforme, 1 sobre m para todo t. exacto. Y la otra pregunta puntual que te quería hacer es si tiene sentido el paralelo continuo esto o hay algo, qué sé yo. O sea, ahí uno tiene que extender o sea, ya no podríamos trabajar con la entropía discreta, claramente. O sea, ya pasaríamos a la entropía, el caso continuo, que está definido como una integral, ¿no es cierto? Ujú. Que es lo que nosotros trabajamos para la distribución esquiolíptica, ¿no es cierto? Eh, pero habría que considerar como una función de sobrevivencia, en este caso a tiempo continuo, ¿no? Algo de ese estilo, para poder representar el tiempo. Entonces, es como pensar en una ley de Power law, pero continua, que también existe. Porque beta es cualquier proceso más positivo, no necesitas ser una distribución en sí mismo, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, en el caso de los modelos esquiolípticos también existe una entropía no simétrica que si uno la maximiza, es decir, hace el trabajo que se hizo acá de considerar multiplicador de Lagrange, uno puede generar, han demostrado investigadores brasileños como Salis, que demostró que se puede encontrar el principio de máxima entropía y generar las distribuciones elípticas. Y él mostró el caso de la normal y la student, ¿ya? Mm, Entonces, ok, se puede hacer algo más allá, ¿cierto? interesante. Mm. Gracias, Javier. Mm. Gracias. Por aquí hay una pregunta del chat, la voy a leer.
de Alejandra Tapia. Dice, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se escoge la función beta? Sí, bueno, es más o menos la primera pregunta de Reinaldo. Acá la función beta que, por ejemplo, que consideró Liu en los papers, en la referencia que yo puse al final. En este artículo del 2008-2009, él escogió dos distribuciones, la distribución de Power Law y la distribución de Sif-Mandelbrot. Y él la escogió estratégicamente porque eso le da un comportamiento, un decaimiento de la población, y esa función en física tiene mucho significado, ¿ya? Es decir, para modelar un fenómeno. ¿Ya? Pero esa no es una limitante, porque en este trabajo se quiso generalizar escogiendo un beta más general. Es decir, la función núcleo acá es más general que la función base que ocupó él, y eso permitía determinar la distribución de Lerch. ¿Ya? Entonces, lo único que se tuvo que determinar al comienzo es la inversa de la función beta, ¿ya? Y que eso cuadre con una ley de Power. ¿Ya? Si ocurre eso, se puede encontrar la distribución. Si uno escoge otra función, por ejemplo, trata de buscar otra función discreta, puede que no, por las características de la distribución discreta uno no llegue. ¿Ya? Por ejemplo, si ocupa la binomial, no tiene esa forma. No sé si responde la pregunta de Alejandra. Sí, eso. No, no sé. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Bien, entonces agradecer a Javier tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Gracias, bueno, Javier. quisiera si podemos ver la posibilidad